Hola a todos, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Yo creo que sí, está todos los niveles bien. Mi nombre es Fede Antino, yo soy el profesor de la Cátedra de Mongola de El Salvador y quería aprovechar esta cuarentena para grabar con una clase y con una pequeña introducción una muy breve y muy simple esquematización del libro tibetano de los muertos o el Bardo Dodol. Con lo cual, si me dejan, ahí vamos a compartir una pequeña presentación sobre el libro tibetano de los muertos. Esencialmente, la presentación va a ser muy breve. Ya les conté un poco quién soy. Yo fui por muchos años a cargo del grupo de Palden Psyche Argentina. Hace poco todos nuestros grupos decidimos ante todo es separarnos de la escuela Yakia, pero esencialmente seguimos trabajando en la Yanga, estamos creciendo, haciendo actividades, con lo cual es una cuestión que es interesante. Por otro lado, soy también el líder de la parte de Research and Mindfulness en IBM, con lo cual todo lo que tenga que ver con meditación, o sea, desde el ámbito académico, religioso o, eh, o corporativo, de investigación científica, me interesa en general. ¿Y por qué hacemos esta charla? Esta charla la hacemos porque, bueno, Dorje Trump necesita esclavos y los esclavos tienen que o hablar inglés o conocer el libro tibetano de los muertos. Hemos tenido varias personas que no leen inglés. Hay muy buenas traducciones en inglés del libro tibetano de los muertos. Hay muy buenas explicaciones también, muy pocas en castellano. Especialmente está la de Evan Wentz y Jung, que después voy a hablar, que es malísima. Con lo cual, esencialmente, se me ocurrió como idea hacer esta pequeña guía del libro tibetano de los muertos y lo que representa esencialmente los diferentes estados por lo que describe. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el contexto del texto, los conceptos budistas, especialmente el concepto budista de skanda, que es vital para entender este texto, los bardos, todos los bardos en general y los tres bardos que el libro describe en particular, luego los problemas y los comentarios que surgen y vamos a terminar con una pequeña conclusión. Muy breve, muy al pie, esperemos que lo disfruten. Entonces, el contexto del texto. El libro tibetano de los muertos es probablemente uno de los primeros textos sobre el Tíbet que aparecen en Occidente. Algunos textos de Alejandra David Neal y algunos textos de Joseph Gorgi son previos, pero había poco texto del material tibetano traducido. Esto era porque cuando aparece el libro a principios del siglo XX, es una revolución en el sentido de que no solamente traducen un texto tibetano, sino que se traduce un texto en una categoría que se llama Terma, que vamos a ver que no es una categoría que existe en la India, es algo que es puramente tibetano. En esa época, recordemos, Tíbet estaba aislado del resto del mundo, estaba cerrado del resto del mundo. Sin embargo, un aventurero inglés llamado Evan Wentz consigue, mediante la ayuda de un tibetano, poder acceder a determinados textos. Y aquí empezamos con los problemas. En primer lugar, Evan Wentz era un explorador colonial. Tenía una visión colonial de las cosas. Desde el libro, desde el texto, perdón, el título del libro, el libro tibetano de los muertos, es una copia de un libro, o está inspirado en un libro egipcio, ¿no? El libro tibetano, el libro egipcio de la muerte, la vida y la muerte. El gran problema que tenemos con eso es que el texto no tiene nada que ver con eso, ni siquiera la traducción del título. Cuando lo agarra Evan Wentz, lo primero que hace es empezar a intentar entender el texto, que es un texto recontra puntual, en base a su conocimiento previo. Y su conocimiento previo era el estudio de los círculos druídicos. Recordemos, círculos druídicos en Gran Bretaña, Tíbet, hay una gran distancia conceptual, histórica, filológica, casi insalvable. Pero él lo aplica. Y para terminar de complejizar esto, eh, Carl Jung, famoso alumno, luego rival de Sigmund Freud, hace una introducción, una lectura del libro que, como todas las lecturas jungianas de textos budistas, lo que hace es esencialmente tomar la estructura budista y transposarla directamente al jungianismo.
lo cual es muy bueno si uno es un junguiano. Quiero decir, es una gran texto si uno es un junguiano. Es terriblemente malo si uno quiere intentar entender budismo tibetano o cualquier otra cuestión que no sea junguianismo. Sin embargo, esta versión es lejos la más leída en Occidente, lo cual trae un gran problema, porque de repente encontramos un texto que está contextualizado mediante las ideas de Jung, que era un gran erudito de muchas cosas, pero en esto realmente no tenía competencia, más la de Van Wens, tampoco tenía competencia. Lo que termina de complejizar la cuestión, Karma Sodot, la persona que traduce este texto, para Evan Wentz, el tibetano, tampoco tenía competencia, no era un lama, no era un estudioso, ni siquiera de la escuela que tenía este texto, sino esencialmente era el guía, era un guía que tenía un gran afecto por la bebida, que le dice el mismo Evan Wentz, que esencialmente vivía borracho, que no habla muy bien inglés, pero bueno, hizo el esfuerzo que pudo. Y si para toda esta marea de confusión fuera ya muy difícil de poder entender, terminamos de complejizar esto en el sentido de que este no es un texto, en realidad. El libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, no existe como Bardo Todol dentro del canon tibetano. Y ahora vamos a intentar contextualizarlo un poco. El canon tibetano tiene esencialmente tres grandes colecciones. Kanjur, que son los sutras y tantras, discursos de Buda. Y Tenjur, que son los comentarios heredados de la India. Generalmente, Kanjur y Tenjur son dos colecciones de texto que recogen toda la parte budista de la India, y especialmente de Bengal, lo que llaman Imperio Pala, y lo traducen al tibetano, y otros textos que esencialmente explican esos textos. Pero esencialmente el foco en eso es el budismo en la caída del Imperio Pala de Bengal y la India. Este es el budismo tántrico tradicional del Tíbet. Ahora, esto está suplido, especialmente en las escuelas Nyingma y Kagyu, por una tradición que llaman los Tertons. Tertons es una persona que es de alguna manera heredera de una tradición que Padmasambhava, la figura que llevó el budismo al Tíbet, inauguró. Padmasambhava era un adepto tántrico, era un mago, era un poeta, era un seductor famosísimo, y con una de sus consortes esconde tesoros físicos y a su vez como obras inspiradoras mentales para que sean revelados en determinados momentos, en determinados contextos. Un Tarton es una persona que tiene una conexión con Padmasambhava y algunos de sus 25 discípulos que le permite ser inspirado por él. Esencialmente uno podría decir, si en el Tarton firma como es un tesoro de Padmasambhava, uno podría decir tesoro inspirado por Padmasambhava. Una lectura de la enseñanza de Padmasambhava hecha por tal persona. Esto lo que permite es que la revelación, que en una religión tradicional está fija generalmente en su origen o después de un tiempo se cierra, es constante, porque constantemente hay termas. Constantemente Tarton se encuentra en estas termas, estos tesoros, y generalmente tienden a responder a las necesidades del momento. Por ejemplo, estamos en este momento que yo grabo esto en el medio de la epidemia del COVID-19, coronavirus. En los últimos 3 semanas yo he visto florecer más de 20, no tengo el número exacto, pero más de 20 termas que tratan sobre prácticas supuestamente guardadas por Padmasambhava para trabajar el tema del coronavirus. Y en ese sentido, la terma implica de cierta forma un discurso interseccional donde diferentes partes de la sociedad se pueden encontrar y renovar, a diferencia del texto más muerto de la tradición tántrica. Estas termas son controversiales y no todo el mundo está de acuerdo quién es un Tarton y quién no es un Tarton. Probablemente uno de los Tartons más famosos, Dudjom Limpa, fue considerado un farsante por muchos años, hasta que finalmente la popularidad y la efectividad de sus técnicas de imitación se volvieron tan incontestables que terminó aceptando regañadientes. Y Tarton Dudjom Limpa tiene una frase fantástica que es: Tarton es quien puede convencer a la gente que es un Tarton. Esencialmente, ¿no? No hay un criterio claro. Generalmente hay grupos de Tarton que se van reconociendo, pero el criterio principal es la efectividad.
Y como esa efectividad está medida por la respuesta de la gente que la practica, las termas tienden a ser, a diferencia de los grandes ciclos de enseñanza, que son como muy abarcadores, orientadas a problemas puntuales. Por ejemplo, el coronavirus. El Tarton que genera este texto, que no es el Bardo, sino que es un texto más grande, se llama Karma Limpa. Y él lo que hace es generar una colección de dos grandes textos que se relacionan entre ellos, que son la liberación por el sonido y la liberación por el espacio de Dharmadata, en los cuales intenta presentar una alternativa más moderna a un camino budista, que empieza en hola, quiero ser budista y termina en la liberación. Y estos textos, como es común en casi todas las termas, tienen toda una serie de prácticas que van desde curación de animales, recordemos la economía pastoril del Tíbet, hasta meditaciones complejas. Una parte pequeña, una parte muy pequeña, es las prácticas de muerte. Pero solo un tipo de prácticas de muerte, ahora vamos a ver por qué. Esas prácticas de muerte son las que se tomaron descontextualizadas y se transformó en el Bardo Todol. Ahora, la importancia de este texto en el canon tibetano es mínima, porque son el adenda de la adenda de un compilado de dos textos hecho por un Tarton, que es famoso el Tarton, el Karma Lingpa, pero este texto no es el más famoso de él. El más famoso es el Shitro, o el ciclo de deidades airadas y pacíficas, que de hecho aparece en este texto, en el Bardo Todol. Y el Bardo Todol es como un adento para la gente que de alguna forma falló un montón de cosas previas. Es como la última oportunidad. Nada que ver con esta idea de que es el repositorio del conocimiento tibetano, de la vida y la muerte. No, absolutamente nada que ver. Lo que es interesante es que está informado por toda una serie de textos que aparecen de forma estructural ahí. Con lo cual uno puede encontrar un montón de conceptos en el Bardo Todol, los conceptos que Jung después hace jungianos, por así decirlo, de los traduce al junguianismo, pero que están implícitos, no explícitos en el Bardo Todol, que tienen que ver con otros textos. Entonces, desde el Bardo Todol uno puede hacer una lectura, esto Donald López tiene un texto muy interesante, que es la historia del Bardo Todol, mediante el cual uno puede empezar a entender las discusiones del Tíbet y los problemas del Tíbet en el siglo XIII del Tíbet. Pero bajo ningún concepto este texto es un texto importante para el budismo tibetano en general, ¿no? ¿Por qué? Porque un practicante tántrico idealmente se libera en la propia vida. La gran promesa del Tantra, que diferencia el Tantra del Mahayana, y cuando digo Tantra estoy hablando de Dzogchen, estoy hablando del Mahamudra, estoy hablando de los sistemas Gelug, estoy hablando de cualquier sistema tántrico, es que uno se libera en la misma vida. Si une esperará vidas y vidas y renacimientos para liberarse, en ese caso haría Mahayana estándar, que es lo que promete la liberación en mundos y mundos lejanos. Entonces, si uno está intentando llegar a la liberación de esta vida, un texto con técnicas de muerte no es tan importante. Habiendo dicho eso, uno puede morir en cualquier momento y nadie asegura la liberación. Entonces, ¿qué hay? Hay muchísimas técnicas de transferencia de conciencia, que es toda una categoría que se llama Powa en tibetano, que permiten en el momento de la muerte, por una persona o por otro practicante avanzado, tomar la conciencia y transportarla a una tierra pura, que son mundos dedicados a la práctica budista, donde de ahí el próximo paso es ser un Buda. Es decir, una vez que nos llega a una tierra pura, está asegurada la liberación, con lo cual es casi lo mismo decir que se liberó. Y estas llenas de textos. Y el texto de Shitro, el texto principal, del cual fue extraído el ciclo principal de Karmalimpa, el Karlin Shitro, está lleno de técnicas de este estilo. Está lleno de técnicas para llevar la conciencia antes de la muerte, después de la muerte, si otra persona se murió. Si yo muero, por ejemplo, yo soy un practicante de Shitro y me muero, y yo tengo la posibilidad de hacer el Puga porque iba andando por la calle y me pegaron un palazo, otra persona que sea conocida mía puede hacerlo a una distancia. Y se considera
mucho más efectivo. Entonces, ¿por qué este es el ciclo de 49 días? Esto es en caso de que la persona muera sin haber practicado, o sea, sin poderse liberar por sus propios medios, y no conozca a ningún practicante que practique Powa de forma correcta. Es, no te liberaste en la vida, no te liberaste en la muerte, no te liberaste cuando estabas muriendo, no te liberaste en el momento de la muerte, no te liberaste ni siquiera después de la muerte con todas las técnicas que había, no conocías a nadie que lo supiera hacer. Bueno, entonces tenés esto. Pero como es el plan Z, digamos, de toda una serie de prácticas, no es tan importante en las prácticas. Por eso la mayor parte de los practicantes practican las técnicas que permiten primero liberarse de esta vida, como para ser como Padmasambhava, para ser como John Nimpa, ¿no? Poder generar cuerpos de Beres como Madevi, la Yoni Madevi, Yeshe Sogyal. En caso de que eso falle, están todas las técnicas para hacerlo por sus propios medios en el proceso de muerte. Esto es como el backup del backup del backup. Y para entender esto, para entender qué es el backup del backup del que libera, tenemos que entender que esto al mismo tiempo sigue siendo budismo. Y el budismo, como sabemos, no tiene alma. Es uno de los principios que se llama anatman. No esencia o no yo o no. Ahora, ¿de qué estamos hablando si hablamos de liberación? ¿Qué es lo que se transmira? ¿Qué es lo que no se transmira? En el budismo la idea básica, y esto está en todos los budismos, está desde el Theravada o el Nikaya hasta el Vajrayana. Hay múltiples modelos de la mente. El modelo más simple se llama el modelo de los 5 skandhas. ¿Qué es lo que dicen? Que en realidad lo que existe son 5 circuitos, que son la forma, la percepción, la sensación, perdón, la forma, sensación, percepción, las formaciones kármicas previas y la conciencia. ¿Dónde está el yo? Uno preguntaría en eso. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la esencia? En ninguna parte. Lo que pasa es que son como 5 engranajes que giran. Si giran a la suficiente velocidad como un fotograma, dan la ilusión que hay un yo que es consciente y que toma decisiones. Pero en la realidad, ese yo no existe. Esto es lo que separa al budismo de todo el resto de los sistemas indios, ¿no? Dice, bueno, en realidad el yo no existe. Lo que es una ilusión, una sensación, y existe en el sentido de que yo puedo referirme, por ejemplo, a mí como Fede, pero ese Fede no existe en realidad, es simplemente la ilusión de que hay una película que se mueve cuando hay fotograma tras fotograma, como en el cine, ¿no? Cada fotograma está quieto, pero si yo los paso suficientemente rápido, genera esa ilusión. De la misma manera, cuando estos 5 escandas giran al mismo tiempo, se genera la ilusión de Federico, pero no hay nada de eso. Hay cierta percepción del espacio, hay cierta forma y conceptualidad, hay cierta idea de que este espacio es habitable de una forma, el cuerpo se establece de una forma, pero no hay nada que sea natural o nada que sea eterno. Simplemente es un conjunto de características entrando en contacto. Este concepto hace que esencialmente en el proceso de la muerte, lo que tiende a pasar es que este conjunto de características se disgregue, ¿no? Se pierden las partes conceptuales. En el budismo esto tiene un término que es dharma, como el dharma, la enseñanza, pero en el caso de este dharma hace referencia a una partícula de experiencia. ¿Esto qué significa? Que el dharma, cuando yo digo un conjunto de dharmas en los skandhas, significa que hay un conjunto de partículas de experiencia, de momentos discretos que están interconectándose en estos. Esos dharmas, que son como las partículas de experiencia, luego cuando se muere uno, se disgregan. ¿Sí? Hay algunos que van a un lado, otros que van a otro, como el cuerpo. El cuerpo de uno se muere, es pasto de los gusanos, se lo entierran, y esos gusanos después eh, harán crecer plantas, esas plantas serán comidas luego por animales que serán comidos por otros, porque son comidos por humanos, ¿no? Piénsenlo así, imagínense que en su cuerpo están los restos de miles de animales o de plantas, ¿no? La relación que ustedes tienen con la planta de lechuga que ustedes comieron, es la misma relación que se produce luego en la transmigración, en el proceso de muerte. No hay una transmigración de un alma a otra cosa, sino que hay una relación causal. Si ustedes no hubieran comido esas plantas, hoy no estarían vivos, hubieran muerto de hambre. Entonces, están acá. Pero ¿es esa planta? No,
pero uno tampoco es en este momento. Lo único que es un conjunto de skandhas. Este concepto tan importante de la vacuidad propia, de la vacuidad de todo, en el budismo tántrico es elevado primero con la figura de 5 Dhyani Budas, que esencialmente estos 5 Budas son la personificación de estos skandhas, mediante los cuales uno los visualiza y se empieza a pensar e interactuar con estos 5 skandhas e intentar entender como una meditación más al principio analítica y luego más yoica, chamánica, cómo poder darse cuenta de esta realidad, de esta enseñanza, de que en realidad uno, ni una ni ningún ser, ¿okay? Ninguno de todos nosotros existe como pensamos que existe. Y cuando el budismo tántrico llega al Tíbet, se suma más con una cuestión más chamánica, esto es al mismo tiempo de vuelta asociado con otro concepto, que es el concepto de los 5 elementos, las 5 luces. Y estas 5 luces van a ser las 5 divisiones básicas de todo el cosmos. Y todo el cosmos va a estar esencialmente formado por interacción de estas 5 luces, que son los 5 Budas, que son los 5 skandhas. Y estas 5 luces se van a poder entender de forma más directa con los elementos. La luz roja, que es la luz que está al oeste, la luz que el Buda Amitabha genera, es una luz que tiende a sentirse como movimiento, como excitación, como pasión también. Eso está asociado al fuego. Pero no es el fuego físico, quiero decir. El fuego físico y la pasión del amor, por ejemplo, son 2 formas en que esa luz se manifiesta. Y esa luz se manifiesta de una base que se llama Kunji o Daya, que es esencialmente la base de experiencia más básica del cosmos. Es la mente, ¿sí? Ni siquiera es una mente, es una experiencia que lo único que puede hacer es existir de forma no dual. Uno puede tener una experiencia de esa base, pero uno no puede ser esa base al mismo tiempo mientras uno mantiene la conciencia de ser uno, ¿no? Entonces, esa experiencia que puede tener de la base, que después uno la elabora, se llama Rikpa, ¿no? Es la experiencia de haber entrado con la base de la realidad, lo que está, por así decirlo, sosteniendo a las 5 luces. Esto parece súper complejo, pero van a ver que esencialmente lo que significa es que estos 5 elementos constituyen todo el universo. Esta es la cuestión básica. Y los 5 elementos son los 5 Budas, y los 5 Budas son los 5 skandhas. Estos 5 luces, 5 Budas, 5 skandhas generan el cosmos. Y el cosmos, como no hay nada fijo, recuerden, sigue siendo budismo, así que anika, impermanencia, sigue estando presente, lo único que hay son devenires. Devenir es la palabra que en sánscrito se dice antarabhava y en tibetano se dice bardo. Es el devenir en el sentido telesiano, no hay nada fijo, constantemente hay líneas de fuga para todos lados. Y uno deviene constantemente cosas. Entonces, estos 5 Dhyani-Budas, ¿no? Estas 5 luces, estos 5 elementos, estos 5 skandhas, se combinan constantemente y eso genera un devenir constante, una mutación constante. Y ese estado de devenir es constante salvo en el momento de la iluminación. En el momento de la iluminación, uno ya no está atado a este devenir, a estos bardos. Puede manifestarse, pero esencialmente uno se vuelve parte de Kunshi, ¿no? De la base, sin de alguna forma perder la conciencia, ¿no? Se mantiene en recta, por así decirlo. Pero mientras no estemos iluminados, que si estamos en este texto vamos a estar pensando que no, ese bardo, ese devenir constante, fluye. El texto dice, vamos a entender 6 bardos. Esta división es totalmente arbitraria, ¿no? Esos 6 bardos son el bardo del despertar, el bardo de estar despierto todos los días, el bardo del dormir, el bardo de meditar. Esos son los 3 bardos que se dan en el proceso de vida. Uno puede estar o dormido, o despierto, o meditando. Por supuesto hay miles de estados en el medio, pero son para poder hacerlo simplemente. Va a decir, hay una diferencia muy grande cuando uno duerme, cuando está meditando, y cuando uno está meditando y cuando está despierto. En el momento que podemos integrar eso, bueno, estamos hablando de otro practicante, un practicante más avanzado. Pero para este texto, el texto, recuerda que es el backup, el backup, el backup, el backup, vamos a ver estos 6 bardos. Hagamos de 3. Y ahora va a haber 3 bardos que van a describir el proceso de muerte. Y que es súper importante, porque en el proceso de muerte hay una posibilidad de liberación automática. Nosotros habíamos dicho, si uno es un excelente practicante,
se libera esta vida. Si uno no es un excelente, pero es un buen practicante, se puede liberar sin problema con el power, con todas estas técnicas. Pero si uno es un mal practicante, hay todavía una oportunidad. Por eso están estas técnicas, ¿no? Tanta idea de poder captar las cuestiones. Entonces vamos a hablar de estos tres bardos, que son los bardos del proceso de muerte, que aparecen en el bardo todo. El primer bardo es el Chikai bardo. El Chikai bardo empieza desde el momento en que la persona empieza su muerte hasta la experiencia de luz clara, que es la experiencia esencialmente naturaleza de la mente, la experiencia de Rigpa. Yo voy a saltearme un montón de cuestiones para hacer 5 horas de grabación, que esencialmente no voy a hablar de digamos, de los canales, de los vientos, de cómo el sextuple nudo se libera, todo eso lo voy a ver y vamos a concentrarnos solamente en las 5 luces, los 5 elementos. Lo primero que pasa a una persona se empieza a morir es que el elemento tierra se contrae a un elemento un poco más sutil, el elemento de agua. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo empieza a perder fuerza, el cuerpo se vuelve como una casa abandonada. La persona sigue estando consciente, nos puede responder, pero ya no tiene energía. Está tirada, no se mueve, simplemente está esperando. Esa es la luz amarilla que se contrae sobre la luz azul o blanca, según el sistema del agua. Una vez que siguió, esto puede durar en el tiempo, ¿no? Depende de la enfermedad, depende de cada persona. Una vez que se contrajo del todo, empieza la persona que está muriendo a ver pequeñas imágenes como si fueran de vapor en el aire. Empieza a sentir sed, empieza a sentir que le falta saliva, que se está quedando seco, que la piel se resquebraja. Esa es la experiencia del elemento agua contrayéndose un poquito más sutil, el elemento de fuego. Y eso empieza a hacer que la persona se empiece a confundir. Empiezan las pérdidas de conciencia o se está hablando con otra persona, se empieza a retraer. Luego, la persona empieza a ver pequeñas chispas que aparecen en el aire. Y al mismo tiempo empieza a tener frío, empieza a sentir que le falta, empieza a sentir que se acorruca, que casi no hay movimientos, que su boca está pesada y pastosa. Ese es el elemento fuego, lo otro trayéndose el elemento de aire, ¿no? Y en ese momento la persona ya está muy confusa. Lo único que logra es responder unas palabras. Y que está casi todo dentro. Nos estamos acercando a la muerte. Finalmente, después de eso, ya la persona no ve absolutamente casi nada afuera. Y la respiración es corta al inspirar y trabajosa al expirar. Ese es el elemento aire que está disolviendo en el espacio. El momento que la persona está disolviendo en un espacio, ya directamente luego puede tener pensamientos una vez cada tanto, y el resto de la gente casi no puede controlarlo, ya casi no ve el mundo exterior. Una vez que se disuelve en el espacio, hay dos experiencias, que es una visión clara, que es como cuando va a salir el sol, ¿no? Está oscuro y es una cuestión de una luz gris plateada, que esencialmente muestra algún recuerdo, alguna situación que haya pasado, y luego se empieza a poner rojiza. Y en el momento que termina siendo rojiza, termina siendo un punto pequeño como una vela que desaparece. Este es el momento de la muerte para el budismo tibetano. La respiración termina generalmente antes, cuando empezamos terminamos de disolver el aire en el espacio. En el momento que se disuelve el aire, perdón, la luz, la última visión, en ese momento se produce un corte en el engranaje, un corte en la cadena ya tan aceitada que teníamos de escandas que hacen la idea del yo existo y soy así. Y se produce una experiencia de Rigpa, una experiencia de esta base. Si une reconoce que esa es una experiencia de Rigpa y se relaja en ella, suelta, deja caer todo el resto de los escandas, eso libera automáticamente. Y uno se transforma en un búho. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno dirá, fantástico, lo único que tengo que hacer es, un momento que bueno, vamos a la luz. El problema básico es que todo el tiempo estamos en Rigpa. Rigpa no es algo, tenemos la posibilidad de estar en Rigpa
constantemente, sino que no es algo que está separado. La base de todo esto no es como un cielo o como una especie de inframundo que sostiene todo y no lo vemos, porque sino que está presente siempre, porque esencialmente es lo que sostiene, lo, digamos, lo que da causa a las cinco luces que dan causa a todo el resto del cosmos. Entonces, el gran problema es que siempre tenemos la oportunidad de ver eso, pero estamos acostumbrados, justamente para poder generar una personalidad, un yo, por así decirlo, a ignorarlo. De hecho, el mismo proceso de contracción de los elementos se produce todas las noches cuando nos vamos a dormir. El proceso de quedarse dormido y empezar con las visiones es exactamente igual dentro de la neurociencia que es con el proceso de la muerte para el budismo tibetano. Exactamente igual. Y ahí siempre está la oportunidad de Rigpa, aun cuando no conozcamos ninguna técnica como Dzogchen para inducir Rigpa directamente. Pero aunque no tengamos ninguna técnica, todas las noches está esa oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? Nos acostumbramos no solamente a no verla, sino nos acostumbramos a ignorarla constantemente. Entonces, lo más probable que pasa es que si uno es un mal practicante, pues de vuelta, acá, uno, no, este es el último backup. Uno pase largo, pum, sigue para adelante. Si se liberó ahí, fantástico, todos aplaudimos, vamos a casa. Si no se liberó ahí, empieza el proceso de la lectura y de las visiones. ¿Qué es lo que tiende a pasar? Los escandas, que por un momento se frenaron, por la inercia misma de toda la cadena kármica de situaciones, empieza a girar de vuelta. ¿Esto qué significa? No hay ya una vida en el sentido de un cuerpo que sostenga esa cadena, pero hay un montón de inercia kármica que genera pensamientos y recuerdos, y uno de los cuales es el recuerdo del cuerpo. Entonces, lo que tiende a pasar es que en algún momento, después de esta experiencia de luz clara, de chica y bardo, empieza el Chunjit bardo, o el bardo de las visiones. En ese momento, uno aparece como si fuera en un sueño. Vieron que generalmente en los sueños uno tiene el cuerpo que uno reconoce como propio. Y de repente aparece y empieza a tener generalmente en principio visiones beatíficas, que en el Tíbet aparece como deidades hermosas, bellas, jóvenes, teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque todas las cantidades de energía que antes estaban reprimidas y no se podían dejar surgir por una cuestión de organización social, recordamos que en el budismo el cuerpo es una organización social, de repente aparecían ahí, tan liberadas. En ese momento, si uno reconoce que eso que uno está viendo como un sueño súper erótico y fantástico y placentero es nada más que la naturaleza de su propia mente, está en el bardo, en el Chonjit bardo, se libera también. Entonces, ¿qué es el proceso del bardo? Es un grupo de gente que van y leen día por día en voz alta a ver si frente al cuerpo muerto, el cuerpo muerto mantiene un vínculo causal con este cuerpo nuevo generado, lo que se llama Mano Manakaya, el cuerpo generado por los hábitos mentales. Y entonces leen, hoy estamos en el tercer día del Chonjit Bardo. Frente a ti aparecerán visiones de deidades hermosas teniendo relaciones sexuales. Recuerda que esto es tu mente. Recuerda que te puedes liberar si tú reconoces que es tu mente, que no es algo físico, que tú no existes. Esto lo hacen todos los días. ¿Para qué? Para justamente que la persona que esté ahí, si puede de alguna forma escuchar, si puede de alguna forma captar que está en eso, recuerde, diga, igual que en el proceso de los sueños, como en los sueños lúcidos, uno despierta dentro del sueño recordando que el sueño es un sueño, en los bardos uno se ilumina recordando que el bardo es el bardo. Y no que no sé, energía cósmica también. Ahora, con el paso de los días, esas memorias kármicas se van agotando y no hay un nuevo cuerpo que pueda generar nuevas. Entonces empiezan a quedar descartadas y luego viene todo lo que queda detrás. Todo lo que queda detrás es todo lo que uno más lejos empujó, que generalmente son cuestiones traumáticas. Y esto se manifiesta en que las deidades, que al principio eran amables, amorosas, bellas, empiezan a ponerse cada vez más feas y cada vez más terroríficas. Empieza a haber experiencias de terror. En todo esto, el cuerpo, que digamos, el recuerdo de la persona que sobrevive en esto, se degrada constantemente.
al principio tiene una semblanza de yo era tal persona y hacía tal cosa, pero ya después quedan como simplemente las tendencias. A mí me gusta más esto, a mí me gusta más esto otro, pero nada mucho más que eso. Se vuelve cada vez más animalístico, más primitivo, y cada vez, cada vez se hace más y más animalístico, y cada vez las visiones son más terribles, son más horribles, más sangrientas. Esto sigue. Aún en este momento, si uno reconoce las visiones, bueno, se puede liberar. Por eso se sigue leyendo el Naruto, diciéndole, mira, yo sé que te olvidaste de esto de las visiones, pero si tú ves esto y sabes que esa figura terrible es tu mente, te puedes liberar, no considerándola y uniéndote con ella. También se lee. Pero supongamos que no hay caso, no hay caso. Y la persona sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí y se mantiene raro. Bueno, en ese caso va a llegar al Cid Pavardo. Cuando ya directamente tenga cero cohesión, cuando simplemente lo que quede sería como la pura base orgánica, las tendencias más básicas, que van a ser la chispa que va a dar comienzo a una nueva vida, en ese momento, según la experiencia de vida que haya tenido y según un montón de otros factores, eso, ese remanente kármico, ¿no? Ese remanente de pequeños dharmas en escandas tirados por ahí, van a intentar encontrar algo que les dé placer, en el mejor de los casos, en el caso de los humanos. O van a intentar recordar o tener contacto con una experiencia más animalística o terrorífica. En muchos casos irán a los infiernos o a algunos otros mundos. Pero pensando en el caso de los humanos, van a recordar una sensación de placer muy básico sexual. Si prefiere ser penetrado, va a buscar ese remanente, va a buscar esencialmente una pareja en que el hombre esté penetrando a una mujer y va a identificarse con la mujer. Y de ahí va a surgir la causa de un bebé con genitales de mujer. Y si prefiere la penetración, va a encontrar una pareja y va a identificarse con el hombre, y en ese caso genera un bebé con genitales masculinos. Y una vez que está eso, que entró en el Cid Pavardo, directamente renació. En el mejor de los casos, con mucha suerte como un humano, más probablemente como un animal o un ser de los infiernos. Con lo cual, este es el proceso de los tres bardos, que es, digamos, el núcleo del bardo todo. Ahora, si ustedes leen esto en contexto del texto completo, yo después voy a recomendar unas versiones de texto completo, esta parte es una adenda, de vuelta es la adenda de la adenda de la adenda. Simplemente lo importante es entender este proceso, es sobre todo para el practicante tántrico, es muy importante el proceso como las cinco luces se combinan y se recombinan y se disuelven en Kunshi, la base. Porque si uno puede acceder directamente a Rigpa, la experiencia de la base, nada de esto es necesario, absolutamente nada. Directamente uno se muere y se libera. Mañana viene y le pega un tiro en la cabeza y reconoce, uy, esto es Rigpa, liberado, no hay ningún problema. Uno no puede reconocer Rigpa, pero conoce todas las técnicas de Powa, se muere y transfiere la conciencia. Uno que es como un vuelo chamánico, por así decirlo, ¿no? Y uno se muere porque pega un tiro en la cabeza. Bueno, una amiga de uno hace la práctica. Esto es de vuelta la última posibilidad, por así decirlo. ¿Qué problema nos trae esto? ¿El alma entonces existe o no existe? No, lo que hay es digamos, conjunto de partículas de experiencia que hoy, por ejemplo, llamamos fémino. Pero que cuando me muera, lo que es mi cuerpo irá para un lado y lo que son mis recuerdos y mis cosas de la vida se van a ir disgregando. Yo dudo que me libere, ojalá me equivoque, pero la verdad es que es probable que esto se disperse en mil cosas, ¿no? Entonces, lo que queda es el impacto kármico que uno genera, ¿no? Y los votos, dirían en el tantrismo. Los votos quedan. Pero lo que renace es esta abolición, este impacto kármico que se genera entre uno y otro. Otra pregunta es, ok, esto pasa con las deidades tántricas, pero una persona así en Occidente, ¿qué tipo de visiones tendrías? Robert Thurman, probablemente el tietólogo más famoso, padre de Uma Thurman y uno de los
tiene podcast y libros y por todo está lleno, tiene una versión de este texto que yo no aconsejo bajo ningún concepto, en el cual él considera que en Occidente todos vamos a tener visiones de ángeles. Yo, no siendo católico ni cristiano, no sé por qué tendría que tenerlas, pero bueno, según él, me toca visiones de ángeles. Em, y esencialmente, ¿por qué no aconsejo este texto? Porque reimagina todo en un lenguaje cristiano. Entonces, cuando dice, cuando venga el apocalipsis de nuestro cielo, de cosas, es muy cristiano. Por ahí, para una persona que sea profundamente cristiano, le va a ayudar mucho este texto. Yo creo que esta versión él escribió para eso. En mi caso, que soy mitad budista, mitad comunista, no, no me ayuda. Perdón. Hegel y Marx dirían, no, no, no. ¿El uso de LSD o otras sustancias se puede hacer para generar esto? No. Hay un texto muy famoso, hay otra versión del libro Tienda de los Muertos, súper popular en los años 70, que es la versión de Timothy Leary, el padre de la psicodelia americana, Tune In, Tune Out, Tune In, Drop Out, Tune Out. Y esencialmente lo que hace es prepara una especie de psicodrama con esta idea del viaje por varias cosas. Y lo mezcla con el Eus y se hace una mezcla. Como con Jung, si su interés está por tener un viaje espiritual en el sentido más lisérgico con texto tibetano, está muy bueno, yo quiero decir, está fantástico. Si su interés es entender una práctica tibetana y cómo eso culturalmente está interseccionalizado con nuestro entendimiento de eso, no sirve para nada. Es la idea de un americano que quiere usar el LSD de forma exótica. Está fantástico, está buenísimo, pero no es un texto bueno. Habiendo dicho que el, el de Truman no es bueno, habiendo dicho que el de Leary no es bueno, habiendo dicho que el de Jung no es bueno, ¿cuál es bueno? Bueno, la mejor para mí es la traducción de György Dorje. Es una traducción de un tibetano. No traduce solamente la parte de estos versos, traduce todo el texto y es una gran introducción comparativa. Donald López tiene dos textos en el libro Tiranos Muertos. Tiene un texto sobre la historia y después tiene un texto que es el texto de Evan Wentz, donde él comenta y recontextualiza cada cosa que dice Van Wells. Es muy interesante para intentar entender cómo el colonialismo realmente afecta la forma en que nosotros recibimos estas experiencias, donde había tanto de cristianismo, de druidismo, y de druidismo supongo esta idea católica del principio del siglo XX, lo que eran los druidas, que realmente lo que está experimentando Van Wens es su visión teosófica del mundo traspuesta simplemente a Tíbet, ¿no? O sea, literalmente tiene acceso, unas pocas personas tienen acceso a esos textos y no los ve. Ve lo que él quiere ver, es súper interesante. Y luego hay varios más. Francesca Friedmantle tiene una lectura muy buena con Jürgen Trumpa, una versión más bien psicologizada del libro titulado Los Muertos. Es muy bueno, pero no es una versión tibetana, es una versión de lectura mucho más occidental. Mucho más occidental. Y luego que Donman tiene otra versión muy buena y Lama John Merlin Reynolds, Badranata, tiene otra traducción muy buena. Igual, todas esas traducciones, para mí, lejos, la mejor es la de Guillermo Dorje. Si ustedes compran la versión de Guillermo Dorje, es una versión que tiene absolutamente todo lo que van a necesitar para entenderlo. Recuerden que este es un ciclo de enseñanzas, esta es una parte de un ciclo de enseñanzas mucho más grande, que es el Shitro, Shinyetrowo, deidades airadas y pacíficas, de Karma Limpa. Entonces, aún el texto grande de Guillermo Dorje es un texto de adenda a la práctica principal del Shitro. Con lo cual, por eso les decía yo que es un texto que no es tan importante en el sistema tibetano. El Citro de Karma Nimpa es increíblemente influyente. Su lectura del Guya Garba cambia todo la lectura que hacen los tibetanos, sea que la leen a favor de Karma Nimpa o sea que lo discuten, ¿no? Pero realmente podemos ver el punto de inflexión en el cual las termas eran, algunas termas, estos tesoros encontrados, eran y voy a copiar más o menos lo que dijo acá, más amado que tengo en estos textos y voy a cambiar dos cositas, pero va a ser más o menos lo mismo, a voy a hacer una creación realmente nueva porque considero que esto es mejor, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Con lo cual, en ese sentido, es una gran introducción a Chipre, pero entiendan que es un proceso mucho más grande que simplemente leer el libro tibetano de los muertos.
habiendo, de hecho, y una cosa más, perdón, me estaba olvidando, hay un libro de una persona que se murió que se llama Sogyal Rinpoche, que está terriblemente eh, famoso por un lado y terriblemente caído en desgracia terriblemente por otro, que es Sogyal Rinpoche, el libro tibetano de la vida y la muerte. Eso no es el Bardo Dol, es un texto que intenta hacer una enseñanza más general y, si me preguntan a mí, más adecuada para una persona que no sabe nada del contexto del budismo tibetano, que el Bardo Todo en sí. Hay proceso de vida y de muerte, y la vida y la muerte como una continuidad con esto del Bardo. Es fantástica. Ese libro es muy bueno para la introducción, muy a nivel de difusión. No es para nada técnico, pero al mismo tiempo súper amable como está escrito. Los dos problemas, bueno, que generan ese texto es que después de muchos años se sabe que él no escribió nada, simplemente lo firmó y lo escribió un tibetólogo occidental. No deja de ser fantástico. Por otro lado, Sogyal Rinpoche se murió en la desgracia por golpear gente, violar, hacer desastres. Entonces, si para ustedes la figura del escritor es importante, es un tema. El libro, sin embargo, es bueno como libro de difusión. Entonces, volviendo acá, ¿qué podemos decir de Bardo Todol? Bueno, podemos decir que el Bardo Todol esencialmente es un texto fundacional para el estudio de la tibetología en Occidente, pero para mí el valor hoy en día no es tanto el contenido del Bardo Todol, que de vuelta es un contenido puramente eh, auxiliar, sino en la problematización que tiene el tema de la lectura de ese texto y por qué ese texto aún hoy en día, cuando ya tenemos años y años, casi un siglo de tibetología mucho más compleja, sigue siendo un texto de referencia para nosotros. Y por otro lado, también es una lección para nosotros de intentar aplicar las categorías que nos importan a nosotros a fenómenos que son totalmente diferentes sin contextualizarlos. Con esto terminamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, pregunta, me pueden encontrar por mail, me pueden encontrar por LinkedIn, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Así que muchas gracias y dentro de poco, cualquier cosa, subiremos otros videos. Si están todavía en pandemia, que tengan una gran pandemia, que puedan pasarlo bien, cuídense y nos vemos del otro lado.